Muy buenas tardes, niños y niñas. Hoy día jueves vamos a dar inicio a una nueva clase de esta semana, de este día jueves, que corresponde, cierto, a la asignatura de lenguaje y comunicación. Como es costumbre en nuestro colegio, vamos a empezar con una pequeña oración, así que ahí ustedes en sus casitas van a juntar sus manitos y van a repetir después de mí. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos asistir a una nueva clase, poder compartir con mis compañeros, con mi profesor. También te quiero agradecer porque has cuidado de mí, de mi familia y de la familia de mis compañeros. Has cuidado de mis compañeros también y has protegido a toda la gente que lo necesita. Quiero pedirte que nos sigas cuidando, que nos sigas protegiendo, que me ayudes a mí a poner atención cada vez de mejor manera en clase, que siga aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Quiero pedirte que me ayudes a seguir las normas de las clases, a ser respetuoso, a ser mejor hijo, mejor compañero, mejor hermano, eh, mejor alumno. Cuida a los profesores, a los directivos del colegio y a todas las personas que estén a tu alcance. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos, esa fue la oración que acabamos de hacer. También, como es costumbre en nuestro colegio, tenemos una fortaleza del carácter de esta semana que es tengo propósito, y la fortaleza de esta semana, la frase de este día jueves, mejor dicho, es tener un propósito claro impulsa mi curiosidad, mis ganas de aprender, de intentarlo y de esforzarme. ¿Ya? El tener un propósito, cierto, claro, nos va a generar más curiosidad, llegar a lugares donde yo nunca creí que podía llegar. ¿Ya? Me va a generar más ganas de aprender, porque siempre quiero yo estar ser el mejor en las cosas que yo me propongo y eso va a generar una curiosidad, un propósito en mí, ¿ya? Así que les dejo este mensajito para que ustedes lo puedan compartir en sus casas con sus familias, ¿ya? Así que miren acá, dice, normas de las clases. Asistir puntualmente a las clases se les esperará 5 minutos. Si no llegan a esa hora no van a poder ingresar a la clase y van a quedar ausentes, ustedes lo saben. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4, perdón, mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real, así yo voy pasando la asistencia. 5, levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6, está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7, no burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8, está prohibido comer durante las clases. 9, al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y 10, al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado o sacado de la clase, teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. También, como es costumbre en nuestras clases, en todas tenemos una actividad inicial que se llama hacer ahora. La actividad inicial de esta clase es la siguiente. Van a tener que abrir su cuaderno de trabajo en la unidad número 2. Van a leer el texto, la llave de oro de la página número 52 que aparece ahí. Y una vez terminada la lectura van a responder la actividad A de la página 53. O sea, leen la página 52, dan vuelta a la hojita y en la página 53 aparece una pregunta, la actividad A, que es la siguiente. Ese es el texto, ¿cierto? Ustedes lo leen y la actividad es esta. ¿Cuál es el desenlace de este cuento? ¿Se acuerdan que nosotros en una clase anterior vimos la estructura de un cuento, que un cuento tenía título, tenía inicio, desarrollo y desenlace? ¿A qué me refiero yo con el desenlace? ¿Al inicio, a lo que pasa al principio, al desarrollo o a lo que está ocurriendo al final, al fin de la historia? ¿Qué quiero decir yo con el desenlace? Ahí ustedes lo tienen que identificar. Tienen que decirme en 2 líneas cuál es el desenlace de este cuento. Observen ahora la siguiente imagen. Lean el texto, el extracto que aparece a continuación, reflexionen en torno a él y luego respondan las preguntas planteadas por el docente. ¿Ya? Ahí está, ustedes lo pueden leer, ¿cierto? Dice, si hay una llave aquí es porque la cerradura debe de estar cerca, pensó el niño. Entonces él siguió escarbando con sus manos, más abajo de la capa de hielo, y empezó a sacar tierra. Después de un ratito, el niño descubrió un cofre metálico. Ojalá esta sea la llave que abre este cofre, exclamó el niño. Este cofre debe de encerrar algún tesoro. El niño movió la caja en todos los sentidos para encontrar la cerradura que parecía estar bien oculta. ¿Ya? Según lo aprendido en las clases anteriores y lo que leímos en el texto, ¿a qué parte del cuento corresponde el fragmento leído? ¿Corresponderá al título, al inicio, al desarrollo o al desenlace? ¿Cómo lo saben? ¿Qué características tiene el fragmento que leímos que usted les dice, esta parte es el inicio, o esta parte es el desarrollo, o esta parte es el desenlace? ¿Qué características tiene?
¿Cuáles son las partes de un cuento? Si alguien la recuerda, ¿cuáles son las partes del cuento que vimos en la clase pasada? Vimos 4. ¿Cuáles son esas 4 partes? ¿Qué función tiene el inicio en un cuento? ¿Qué es lo que hace o qué se presenta en el inicio de un cuento? ¿Qué función tiene el desarrollo de un cuento? ¿Y qué función tiene el desenlace de un cuento? ¿Qué tipo de final tiene el cuento del hacer ahora? ¿Recuerdan que yo la otra vez les dije que existían los finales abiertos y los finales cerrados? ¿Qué tipo de final tiene este cuento que acabamos de leer? ¿Es un final abierto o un final cerrado? Ahí ustedes tienen que reflexionar. Jueves 27 de mayo del año 2021. Esa es la clase de hoy. Objetivo de la clase: escribir un nuevo desenlace de la novela Stone Fox, La carrera de los trineos. ¿Ya? Subrayan el objetivo. Ahí están los datos de la clase número 14 de la unidad número 2. ¿Ya? El cuento y su estructura. El cuento es un relato corto, con pocos personajes y con una única trama que puede estar basada en hechos reales o ficticios. Un cuento se estructura de la siguiente manera. Tiene un título, ¿ya? El cuento tiene un título que presenta el nombre del texto y nos proporciona información importante del contenido de este. Yo leyendo el título de un texto puedo ya imaginarme cuál es el contenido del cuento que yo voy a leer. También tiene una introducción. ¿En qué consiste la introducción? Acá es donde empieza la historia y se presentan los personajes principales y el lugar donde ocurren los hechos. El desarrollo es donde se desarrolla el conflicto, ya el conflicto que van a tener los personajes principales. También tenemos el desenlace, que es parte donde el conflicto se resuelve y se le da fin a la historia, ¿ya? O sea, la introducción yo presento los personajes, cuáles son los personajes principales y el ambiente de la historia. El desarrollo es donde se desarrolla el conflicto, ¿ya? Ahí es donde se presenta el problema, lo que genera el quiebre en la historia y genera el suspenso en la historia. Y el desenlace pertenece en la parte donde el conflicto se resuelve y es donde se llega al fin de la historia. Por ejemplo, en Stone Fox, ¿cierto? Nosotros ahí vimos algunas características y vimos la estructura de un cuento, de una novela o de una narración, ¿ya? El título, ¿cierto? Stone Fox. La introducción donde se presentan los personajes, sabíamos que los personajes principales son Willy, Centella, el abuelo y Stone Fox, y la historia transcurre en la ciudad de Wyoming, ¿cierto? En Canadá. El desarrollo, ¿cuál es el conflicto que se genera en el desarrollo? Que el abuelo de Willy se enferma, ¿cierto? Porque no tiene el dinero suficiente para pagar los impuestos y va a perder la granja. El desenlace final es que Willy gana la carrera, pero con ayuda de Stone Fox. Y a pesar de que la gana, el final no es un final muy feliz porque se le muere su perrita que la acompañó en todo momento. ¿Ya? Eso es lo que nosotros deberíamos poder lograr hacer con cualquier texto sabiendo la estructura que tiene un cuento o una historia. Ahora, quiero que recordemos el significado y el uso de las palabras hay con H inicial, ahí con H intermedia y hay sin H, ¿ya? Miren acá. Dice, estas palabras, a pesar de que suenan igual, no significan lo mismo. Dependiendo de su función, tienen un significado diferente. Por ejemplo, el hay con H inicial sirve para identificar cantidad. Hay 4 libros sobre el estante. Hay 4 vasos en el mueble. Hay 40 alumnos en el cuarto año básico, por dar un ejemplo. Ahí indica lugar, con H intermedia indica lugar. Ahí está el lápiz. Ahí, a la vuelta de la esquina, está el colegio Getsemaní. Ahí vive la Francisca. Ahí se juega fútbol en esa cancha. ¿Ya? Ahí me está indicando lugar. Y también tengo el ay, ¿cierto? Sin H con signos de exclamación, que sirve para exclamar o resaltar algo. Ay, se me olvidó los materiales. O ay, me quemé. O ay, me pegué en la pierna. O ay, qué feo. ¿Ya? Para exclamar o resaltar algo. Al escribir correctamente estas palabras, nosotros podremos expresar nuestras ideas claramente y el texto que las demás personas o que nosotros vamos a leer con estas palabras bien escritas va a ser mucho más comprensible. La diferencia entre el hay, ahí y hay. Ahí es del verbo haber, por ejemplo, que indica cantidad, ¿cierto? Hay 2 aviones. El ahí es viene para indicar un lugar. Ahí, sobre la mesa, está el jarrón. Ahí, sobre la mesa. Y el ay es una exclamación. ¡Ay, que me quemo! ¿Ya? Para resaltar algo. Observen la siguiente lámina. Escuchen atentamente la lectura que hará el profesor. Observen cómo el docente identifica las partes del cuento y cómo va completando el cuadro. ¿Ya? Estructura de un cuento. Esta es la estructura, ¿cierto?, que nosotros vimos en la clase anterior. Y en relación a la novela leída de Stone Fox, responda. ¿Cuál es el título de la novela leída? Ah, el título de la novela es Stone Fox y la carrera de trineos. Perfecto, ese es el título. En el inicio,
¿Cuáles son los personajes principales y dónde sucede la historia? Yo pienso en el inicio, ¿qué me presentan? En el inicio me presentan a Willy, ¿cierto? Al abuelo de Willy y a Centella. Esos son los tres personajes principales de la historia. Entonces los personajes principales son el abuelo y Centella y además de Willy. Y los eventos transcurren en la ciudad de Wyoming, en la granja del abuelo. Perfecto. Ahora, actividad de práctica guiada y aquí ustedes me van a ir ayudando. ¿Ya? En relación a la novela leída, respondan las preguntas planteadas por el profesor. Luego ayuden al profesor a completar el cuadro de anclaje. Ya nosotros habíamos determinado cuál era el título y cuál era el inicio. Ahora, en relación a la novela, ustedes respondan, ¿qué características tiene el desarrollo de una narración? ¿Qué se presenta en el desarrollo de una narración? ¿Se presenta el final de la historia o se presenta el problema que va a ser el eje central de la historia? Se presenta el problema, ¿cierto? El problema que va a generar el conflicto entre los personajes. ¿Cuál es el problema principal que se plantea en la novela Stone Fox y la carrera de trineos? Yo pienso cuál es el problema que ponen aprieto a los personajes y que genera que el abuelo se enferme y que Willy tenga que sacrificarse tanto, ¿cierto? Para que el abuelo se sane. Ya sé. Aquí en el desarrollo, el problema que se genera es que el abuelo cae enfermo porque no había pagado los impuestos de la granja y el gobierno le iba a quitar la granja, por eso el abuelo cae enfermo. El desarrollo. El problema principal es que el abuelo se enferma producto de una deuda que tiene y Willy debe buscar la forma de salvar la granja. Perfecto. Ahora, en relación al desenlace de la novela, el desenlace recuerden que es el final, donde se resuelve el problema. Respondan, ¿qué característica tiene el desenlace de una narración? Lo dije recién, ¿cierto? El desenlace es donde se resuelve un problema, se le da fin a una historia con un fin cerrado o un fin abierto. ¿Qué desenlace tiene esta novela? Yo pienso, ¿cuál es el desenlace al final? ¿Qué ocurre al final de la novela? Willy está compitiendo para poder ganar la carrera de trineo y así poder salvar la granja. Pero cuando está a punto de llegar a la meta, le ocurre un accidente a Centella. Centella, su corazón explota, dice, y cae rendida en el suelo y yace sin vida. O sea, muere Centella, pero aún así Stone Fox se conmueve por todo el esfuerzo y el amor que sentía Willy y Centella y deja ganar a Willy y Centella la carrera. A ver, veamos. Cierre. Centella muere en la carrera y Stone Fox cede su triunfo a Willy, ¿cierto? Perfecto. Se dan cuenta que yo, sabiendo la estructura de un texto, ¿cierto? Y leyendo un texto con las palabras apropiadas, yo fui comprendiendo de mejor manera cómo era esta historia y pude identificar cuál era el título, cuál era el inicio, el desarrollo y el desenlace y cada una de sus partes. Actividad de práctica guiada y práctica independiente. Abrir el CT en la unidad 2. Observen cómo el profesor crea un nuevo desenlace para el texto La liebre y la tortuga. Imiten su trabajo y completen la actividad número 2 de la página 53, 54 y 55 del CT. Se revisará la actividad en conjunto. ¿Por qué aquí yo coloqué actividad de práctica guiada e independiente? Porque yo les voy a modelar cómo ustedes van a tener que planificar un nuevo desenlace para la historia de Stone Fox y la carrera de trineos. Se las voy modelando. Primero, cómo yo voy a planificar esta historia, este nuevo desenlace. Después la voy a escribir. Después voy a revisar mi escritura a ver si es que tengo que corregir algo. Y por último lo voy a editar con todas las correcciones que yo le tengo que hacer. ¿Ya? Por eso pongan mucha atención cómo se hace. Todos conocemos la historia, ¿cierto?, de la historia de la liebre y la tortuga, ¿cierto? Nosotros sabemos que la liebre corrió y que le ganó y que de repente la liebre era muy creída y se quedaba a dormir porque la tortuga era muy lenta y al final la liebre se confió tanto que la tortuga le ganó la carrera. Entonces, mi nuevo desenlace yo tengo que planificar y voy a seleccionar algunos puntos que yo quiero que mi nuevo desenlace tenga. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasa al final? Ya, se resuelve el problema y cómo se resuelve. Tengo que colocar todo eso. El problema se resolverá de manera amistosa. Ahí coloqué ya primer punto. Aparecerá un nuevo personaje que es el búho. Agregué un personaje. Y la liebre gana la carrera, pero aprende una valiosa lección. La liebre va a ganar la carrera. A diferencia del texto original en que gana la carrera la tortuga, aquí la gana la liebre, pero aprendiendo una gran lección. Y todos son felices para siempre. Yo voy a agregar estos 4 puntos. Perfecto. Ahí tengo mi planificación. En base a esto, yo ahora voy a escribir acá cómo va a ser mi desenlace. Entonces, observen. Finalmente, cuando quedaban aproximadamente 1 kilómetro para que la carrera terminara, la liebre despertó. Y en ese momento, justo ahí, un búho le habló y le dijo, hay muchas formas de ganarse el respeto de los demás.
Tú eres el animal más veloz, pero también el más soberbio y sin respeto. Crees que por tus capacidades ganarás siempre y no sabes que el esfuerzo lo es todo. Mira la tortuga, con sus dificultades y todo, está a punto de ganar. Esfuérzate y serás recordado. Ante este consejo dado por el búho, la liebre exclamó: ¡Ahí! Estoy perdiendo, debo apurarme. Y corriendo con todas sus fuerzas, la liebre alcanzó a la tortuga y logró ganar la carrera. Los demás animales como el león y el tigre y la cebra y el jabalí y el mono, etc., al ver el esfuerzo que hizo la liebre, se conmovieron y lo respetaron como lo que era, el animal más rápido de la jungla, siendo amigos y felices por siempre. Aquí yo hice mi escritura. Ahora voy a revisar el texto para ver si lo que yo escribí está correcto o no. Entonces, dice, primero, usé mayúscula al comienzo de cada oración y para nombrar sustantivos propios. Finalmente, al comienzo de esta oración sí es mayúscula. Aquí también la A también es mayúscula después de un punto. Bien, utilicé la mayúscula antes de cada oración y para nombrar sustantivos propios, que en este caso no ocupé muchos, ¿ya? No ocupé en realidad sustantivos propios. Recuerden que los sustantivos propios son los nombres de personas, animales o nombres de ciudades y países. A un animal, un conejo, le podemos llamar rabbit, por ejemplo, y la R tendría que escribirla con mayúscula porque ese es el nombre del conejo, ¿ya? Después, segundo punto que se evalúa. Usamos punto seguido y punto aparte para separar las ideas. Veamos. A ver, aquí tengo un punto aparte, ¿cierto? Aquí tengo un punto final. Perfecto. Entonces, sí, ocupé punto aparte o puntos seguidos para separar ideas. Usamos coma para enumerar. Veamos. Aquí yo tengo que enumerar cuando estoy nombrando varios animales. Los demás animales como el león y el tigre y la cebra y el jabalí y el mono, etc. Aquí yo debería haber utilizado coma y no utilicé coma. Utilicé la I y el texto no suena bien. El león y el tigre y la cebra y el jabalí suena muy repetitivo. Por lo tanto, no usé las comas. Perfecto. Ahí ya tengo algo que tengo que modificar. Usamos correctamente las palabras hay, ahí y hay. Veamos. Finalmente, cuando quedaba aproximadamente 1 kilómetro para que la carrera terminara, la liebre despertó y en ese momento, justo ahí, ese ahí no me indica un lugar, pues me está indicando, ¿qué me indica ese ahí? No me está indicando un lugar, me está indicando una cantidad. Por lo tanto, este ahí está mal escrito. Veamos lo otro. Un búho le habló y le dijo: hay muchas formas de ganarse el respeto. Tampoco, este tampoco está bien escrito. Y por último aquí dice: ante este consejo dado por el búho, la liebre exclamó: ¡ay! Estoy perdiendo. Este no es el ay de exclamación, po. Aquí en este ay yo no estoy resaltando algo, por lo tanto aquí estas tres palabras, el ahí, ay y ahí, están mal escritos, por lo tanto es otra cosa que debo corregir. Y por último, ¿le dimos una solución nueva al problema surgido en el desarrollo? Sí, ¿por qué? Porque en el texto original la liebre ganaba la carrera, ¿cierto? Y en este caso, acá, la liebre, o sea, en el texto original la liebre no gana la carrera y en este caso sí la gana. Por lo tanto, sí le dimos una solución. Tengo dos cosas que solucionar y que corregir en mi texto entonces. Usar las comas para enumerar y usar correctamente las palabras hay, ahí y ahí. ¿Ya? El hay de exclamación, el hay, ¿cierto? De cantidad y el ahí de lugar. Veamos, entonces, miren acá. Escribe la versión final de tu desenlace con las correcciones que hiciste. Aquí, veamos. Finalmente, cuando quedaban aproximadamente 1 kilómetro para que la carrera terminara, la liebre despertó y en ese momento, justo ahí, está indicando un lugar, justo ahí, donde estaba el búho, un búho le habló y le dijo: hay muchas formas de ganarse el respeto de los demás. Tú eres el animal más veloz, pero también el más soberbio y sin respeto. Crees que por tus capacidades ganarás siempre y no sabes que el esfuerzo lo es todo. Mira la tortuga, con sus dificultades y todo, está a punto de ganar. Esfuérzate y serás recordado. El hay. Me está hablando de que hay muchas formas, me está hablando de algo con cantidad. Hay muchas formas, por lo tanto aquí está bien escrito este ahí y este ahí también. Sigamos con la lectura. Ante este consejo dado por el búho, la liebre exclamó: ¡ay! Estoy perdiendo, debo apresurarme. Está resaltando algo, está resaltando que él está perdiendo y se está apresurando. Y corriendo con todas sus fuerzas, la liebre alcanzó a la tortuga y logró ganar la carrera. Los demás animales como el león, el tigre, la cebra, el jabalí, el mono, etc., al ver el esfuerzo que hizo la liebre, se conmovieron y lo respetaron como lo que era, el animal más rápido de la jungla, siendo amigos y felices por siempre. Fíjense que ahora aquí, en vez de utilizar el i, yo lo cambié por coma para ir enumerando, ¿cierto? Recuerden que la coma nos sirve para enumerar y así
no hacer una frase con palabras tan repetitivas. Entonces, sí, cambié y modifiqué todo lo que yo tenía que hacer. Por lo tanto, ahora mi texto está mucho más entendible, mucho más comprensible para las personas que lo van a leer y está bien estructurado. Ahora, a trabajar ustedes. Dice, siguiendo la demostración realizada por el profesor, ustedes deberán planificar, escribir, revisar y editar un nuevo desenlace para la novela Stone Fox y la carrera de trineos. Se revisará la actividad en conjunto. Aquí está. Primero planifico, coloco los puntos que va a tener mi nuevo desenlace. ¿Qué va a pasar al final de mi historia? Se resolverá el problema y cómo se resuelve. Ya recuerden que tenemos que cambiar el desenlace o final de mi historia. Y aquí yo coloco los puntos que ustedes van a considerar para cambiar el final. Después, escritura. Escriben su final, ¿cierto? Escriben su final, tal cual como lo planificaron. Primero lo escriben y luego lo revisan. Dice, ¿usaron mayúscula al comienzo de cada oración? Si usaron mayúscula al comienzo de cada oración, colocan un check en sí, o si no lo hicieron, en no. ¿Usamos punto seguido y punto aparte para separar las ideas? Si lo hicieron, sí, si no lo hicieron, en no. ¿Usamos comas para enumerar? Si lo hicieron, sí, si no lo hicieron, no. ¿Usamos correctamente las palabras hay y hay? Sí, si lo hicieron, o no, si no lo hicieron. Y le dimos una solución nueva al problema surgido en el desarrollo. Si lo hicieron, le dan un check en sí, si no, en el no. ¿Ya? Y una vez que ustedes revisan todo eso, pasan a editar de nuevo su texto, a escribirlo con todas las correcciones que lo hicieron. Si ustedes al momento de escribir su primer texto no tienen que hacerle ninguna corrección, lo escriben tal cual como lo escribieron al principio. Pero yo creo que todos lo van a tener que editar un poquitito porque nadie es perfecto. Imagínense que hasta yo me equivoqué al escribir mi primer texto. Así que ustedes también lo van a tener que hacer de nuevo para que les quede el texto súper comprensible y súper entendible y con una buena estructura. ¿Ya? Para finalizar, reflexionemos. Dice, ¿cuáles son las partes de un cuento o narración? Nosotros vimos 4 partes. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste el inicio? ¿En qué consiste el desarrollo? ¿Y el desenlace? ¿Qué significa que un desenlace sea abierto o cerrado? ¿Qué significa eso? Actividad final, ticket de salida. Dice, copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escríbanlo con letra redondita y clara. Una vez que terminen, sáquenle una foto y envíenselo al profesor para evaluar. Este es el ticket. Colocan su nombre y apellido, la fecha arribita, ¿cierto? Y dice, luego de haber terminado la lectura de la novela Stone Fox y la carrera de trineos, ¿piensas que es justo que Willy haya ganado la carrera? Entonces ustedes van a tener que completar aquí. Dice, yo pienso que es justo o no es justo que Willy haya ganado la carrera porque, y me responden, yo pienso que es justo porque, y me dan sus excusas o me dan sus fundamentos. O yo pienso que no es justo porque, y me dan sus fundamentos también. ¿Ya? Así que esa fue la clase de hoy día. Ya dimos por terminada estamos dando casi por terminada la unidad número 2 de lenguaje. Leímos toda la novela de Stone Fox, un texto y una novela muy, muy bonita, ¿cierto? Con un final que yo no me esperaba. Así que ahora yo mañana les voy a enviar, perdón, hoy día más ratito les voy a enviar una guía de estudio para que se preparen para la prueba, ¿cierto? Eh, Les voy a dar un tips. Estudiense de manera muy, muy, muy concentrada y muy buena lo que es el uso de las palabras hay, ahí y hay. ¿Ya? Ese 3 tipos de palabras porque aparece harto. ¿Ya? Y bueno, vamos a repasar también lo que es responder preguntas con el modelo RICE, la comprensión de lectura, pero eso lo voy a mandar yo en una pequeña guía que les voy a enviar a ustedes para que estudien. ¿Ya? Eso sería todo. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos el día viernes para que hagamos la prueba. La prueba se va a dividir en 3 grupos, ahora no en 2, en 3, para que sea mucho más rápido el proceso. Aunque nos demoremos un poquitito más en tomarla, la prueba se va a dividir en 3 grupos de 15 alumnos, ¿ya? O de 12 alumnos, o de 13, ya, ahí vamos a ver, para que la prueba se demore un poquitito más. Y yo voy a subir el día jueves, hoy día también voy a subir una pauta de cómo va a ser la hoja de respuesta para que ustedes la hagan en una hojita o en su cuaderno y la tengan de antemano para que cuando volvamos a la prueba o estemos haciendo la prueba, ustedes ya la tengan lista para llegar y responder. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, un beso, los quiero, bye bye, que estén bien, adiós.